también, a toda la audiencia de Hablando Claro. Un placer estar en contacto con ustedes. Saludos, Gracias, concejal. Eh, Estamos abordando este tema que tiene que ver con las denuncias existentes, varias e identificadas. Nosotros por una cuestión de razones obvias no damos los nombres de las víctimas de supuestos casos de agresión sexual y robo domiciliario, concejal. Y hay una indiferencia total del Ministerio Público, del juzgado, incluso teniendo en cuenta de que habría orden de prisión domiciliaria sobre estos supuestos agresores, y también de la propia Policía Nacional, que está indiferente ante esta situación. Voy a hacer un poco larga la introducción, concejal, para poner un poco en contexto. Acabamos nosotros de recibir la denuncia de una de las supuestas víctimas que fue a la policía a declarar y la policía le dice, seguramente es un admirador secreto de ustedes, por eso quiso entrar a su casa para estar con ustedes. Es decir, una indolencia total a una situación grave. Ni el Ministerio Público, ni la justicia, ni la policía hacen ni dicen absolutamente nada. Y te consulto esto, o te planteo esto, concejal, teniendo en cuenta de que ustedes habían trabajado en el proceso de un Consejo de Seguridad Ciudadana que también tendría que involucrar a la Policía Nacional. ¿Cómo estás observando estos hechos, concejal? Bueno, antes que nada decirte, Cristian, que estoy muy preocupado como ciudadano, más allá que mi condición de autoridad, porque se trata de una situación que indudablemente viene a modificar todo el status quo que de por sí uno tendría que decir, no es luego nada muy auspicioso, pero empeora la situación, ¿verdad? Porque llegar a una situación en donde las pobres mujeres, por darle una terminología, tengan que estar en zozobra en determinados barrios por una situación como la que se estaba refiriendo, realmente constituye un atraso grande en nuestra ciudad, porque, mira, Cristian, pese a que de hecho tenemos muchas cosas que reclamar en materia de seguridad acá en Córdoba, en el departamento, llegar a ese extremo es más o menos entrar en una nueva película de Netflix, y me disculpan la mención ahí comercial de la marca, ¿verdad? Estamos hablando de una situación que reviste todos los caracteres de un violador serial, ¿verdad? Y de un delincuente serial, ¿verdad? Porque perpetrar los hechos con un ensañamiento de esa manera no hace más que graficar esa situación. Yo recuerdo, Cristian, que en su oportunidad, hace cuestión de 6 meses atrás, 4 más o menos para ser más preciso, una persona ya me había alertado de una situación similar en la zona de Villa Clarita, entre Villa Clarita y un poquito más para allá, bajando, digamos, para Capitán Roa, y me decía que ocurría eso, asaltos por parte de algunos criminales, obviamente, terminando en actos de abuso sexual. Y me alarmó tanto y me dolió tanto que justamente en oportunidad de una invitación que le cursamos al director acá departamental de policía, yo le manifesté eso con toda la vehemencia que eso requiere, y obviamente quedó ahí pidiendo algún tipo de denuncia. Realmente en aquel momento se hizo un poco difícil, porque sí es cierto también de que a veces se requiere la denuncia, no para movilizarse, sino para obtener mayores datos, porque en estos casos delicados también la gente no quiere hablar, porque es una cuestión compleja, delicada y sobre todo un poco vergonzosa, hay que decirlo. Hay que de mucho pudor. esa situación. Pero dado esto último, lógicamente que uno se siente mucho más alarmado, y en ese sentido nosotros, ya que lo mencionaste, hemos creado el Consejo de Seguridad Departamental, el cual justamente hoy, consultando un poco a nivel administrativo de la Junta, los impulsos que habían quedado pendientes, me dijeron de que hoy se iba a remitir al gobernador una nota solicitando la convocatoria, porque esta ordenanza lo coloca al señor gobernador como presidente de este congreso, ¿verdad? Consejo de Gobierno. Ajá. Entonces, ese es el impulso que va a tener. Hay que recordar de que esto va a estar también representado por la Junta a través de algunos concejales, con una cantidad de 3. Y bueno, ese es el seno donde nosotros creemos, Cristian,
que este tipo de cosas se tienen que presionar, porque yo ya no quiero usar otro tipo de palabras. En este país, Sí, lastimosamente, uno tiene que ejercer la presión, la compulsividad, la coerción para que puedan funcionar las cosas, ¿verdad? Y bueno, fíjate yo nomás, concejal. creo, Fíjate nomás, sí, concejal, de que un consejo de seguridad ciudadana se conforma para interactuar y coordinar acciones y resulta que ahora es para acicatear a las autoridades, o sea, hasta pierde la naturaleza de su objetivo, pero es lo que se requiere finalmente. totalmente. De hecho, nosotros habíamos insertado también la necesidad en la normativa, ¿verdad? La necesidad de hacer una evaluación periódica. O sea, este consejo no es simplemente para reunirse, no sé, cada 2 meses y bueno, y ver qué se puede hacer, porque si vos no le das seguimiento a las cosas, Cristian, permanentemente vas a tener que ver es lo que podés hacer para solucionar lo que podías evitar. Entonces, esto requiere también una evaluación permanente, ¿verdad? Si bien es cierto, existe un organigrama dentro de la institución de la Policía Nacional, nosotros vamos a buscar también de que acá las autoridades departamentales de la institución policial puedan rendir cuenta al Consejo. Yo en un momento dado había planteado inclusive, y es algo que seguramente se va a reglamentar en este Consejo, porque ya tiene que ser materia de discusión en el seno creado, para que los miembros puedan salir a las calles, para que los miembros puedan hacer verificación in situ, con las limitaciones, por supuesto, de nuestra condición de simples concejales, pero a veces es muy fácil, Cristian y Néstor, ir a recitar unos resultados y una estadística y decir que no tenemos infraestructura, no Mm. tenemos condiciones, no tenemos patrulla, para justificar la inacción, ¿verdad? Yo creo que lo que uno tiene que hacer es que con todo lo que pueda significar difícil accionar por la falta de herramientas, igual hacer lo mejor posible con esas herramientas. Pero ¿qué pasa cuando vos terminás haciendo por debajo de lo esperado las cosas, verdad? A mí sinceramente me preocupan. En una de las ocasiones en donde nosotros detuvimos ahí a las autoridades departamentales de la policía, habían entregado una carpeta de plan de combate a la delincuencia. Y yo, Cristian y Néstor, ya leí como 3, 4 veces y pido disculpas, ¿verdad? Por estas expresiones, pero es un pilotaje, Mm. ¿verdad? Así como hay alumnos en la facultad que no saben qué decir en un examen, y es un pilotaje, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que necesitamos es resultados. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me preocupa detrás de todo esto? Que tenemos una cultura y que está creciendo cada vez más, donde uno tiene que ser vivito o vivita para tener una buena vida a costa del pueblo y de la gente, ¿verdad? Eso me carcome como ciudadano, sobre todo porque este cundo pamo hay jagua, Mm. porque todo el mundo, en cada institución, cada uno piensa en su metro cuadrado y bueno, si yo puedo solucionar mi problema, puedo sacarme un nuevo auto con este extra que hago acá, o puedo construirme el quinchito, o puedo cubrir todas mis cuentas a costa de tal extrita que hago, vale, ¿verdad? Entonces terminamos incendiando este país, ¿verdad? Yo creo que acá tiene que caer el peso de la ley, no solo sobre estos que perpetran este tipo de hechos delictivos, sino sobre todo con aquellos que permiten, con aquellas personas que a lo mejor a través de la coima, a través de favores que se piden a cambio, terminan desprotegiendo a la ciudadanía. Se sabe todo, se hablan, Cristian, y ustedes seguramente escuchan, ¿verdad? Y me hago responsable de lo que digo. Yo también ejerzo a través de mi profesión de abogado la actividad de pasillero, ¿verdad? Porque no tengo incompatibilidad legal, por suerte, a la fecha. Ujú. Y uno escucha y dice, en tal comisaría se paga nomás tal cosa, dicen. Para que fulano se quede ahí, no se vaya a la penitenciaría tanto nomás. Y a veces hoy tenemos grandes profesionales del derecho en el foro acá obetense, que su única virtud no es la sola capacidad de aceitar las máquinas que dan andamiaje a una justicia totalmente desprovista, digo bien, de esa esencia, de la justicia misma. Pero no, lo calificamos como grandes profesionales. Pero anda a preguntarle teoría, anda a preguntarle si sabe por lo menos
la teoría del delito en el ámbito penal. Esa es una realidad y no nos animamos a decir, tenemos una sociedad no solamente enferma hoy por los estupefacientes, como solemos decir, tenemos una sociedad enferma de la codicia por el dinero y no importa a qué costo. Ahora, concejal, hay una cuestión, y creo que es muy gráfico todo lo que estás diciendo y lo estás diciendo tal vez cosas que todo el mundo quisiera decirlo y no lo dice por una cuestión de pudor o de temor. Pero hay una cuestión que nosotros siempre planteamos aquí en el programa, decimos que somos expertos en diagnosticar el problema, pero no tenemos la fórmula para resolverlo. ¿Qué hacemos ante este planteamiento que estás diciendo de la coima, de la avaricia, del amor por el dinero a costa de cualquier cosa? ¿Qué hacemos ante esto? Tenemos un director departamental de la Policía Nacional, tenemos una fiscal adjunta, tenemos un presidente de la circunscripción judicial del departamento Caaguazú. ¿Qué hacemos con quienes están a la cabeza de estas instituciones que deberían garantizar seguridad y justicia? Mira que esto es un trabajo de todos los sectores. Yo recuerdo que se había hecho en su momento una reunión encabezada por el gobernador también, una reunión multisectorial analizando la realidad de seguridad del departamento. Algunos digamos, representantes fundamentales para esa conversación no estuvieron presentes. Yo creo que eso se tiene que replicar otra vez. No sé si va a ser en el seno del Consejo. ¿Reclamaste fuerte aquella vez, concejal, esas ausencias? Sí, Cristian, porque no podemos ser indiferentes ante una situación que, si ante esto que es alarmante, nosotros no decimos, hacemos algo que van a hacer las cosas que no tienen promoción, ¿verdad? Que no tienen prensa, que no tienen difusión, ¿verdad? Entonces, yo en primer término creo que el problema pues no está simplemente en autoridades determinadas, ni en una clase política, ni en una clase institucional. El problema está en nuestra misma gente, Cristian. O sea, eso yo siempre grafico. Yo no le quiero echar la culpa, ni quiero trasladar la culpa al pueblo. Pero ¿de dónde salen los inoperantes al frente de una Policía Nacional? ¿De dónde salen los inoperantes al frente de un Poder Judicial? ¿De dónde salen los inoperantes en un gobierno que pudiera ser departamental o nacional? Salen del pueblo. El pueblo está pariendo gente con principios y valores torcidos. Esa es la realidad. Entonces, yo lo que creo, Cristian, que el camino es inspirar a nuestro pueblo, a nuestra gente, a modificar nuestra conducta, y la única manera de inspirar es siendo serios. Por ejemplo, en el caso de nuestro Consejo Departamental de Seguridad, tiene que empezar a funcionar cuanto antes. Se tienen que empezar a analizar los problemas que nosotros tenemos y a partir de ahí hacer los reclamos vehementes y dar seguimiento. Si tenemos que cambiar a una persona que tiene a su cargo una responsabilidad de seguridad determinada en el departamento, solicitemos a través del Consejo Departamental como primera medida. Segundo, démosle garantía a la gente que quiere denunciar cosas de que no va a ser perseguida luego de la denuncia. Porque lo mitad oye en baite mango huipe ATR yerepe pero no ni mai o ya pongo la denuncia por respondejape. Y están las instituciones, está la Fiscalía General del Estado, si nosotros queremos reclamar la inacción, por ejemplo, de un determinado fiscal, ¿verdad? De igual manera está el Ministerio del Interior. Escuchaba hace rato la entrevista con la apreciada concejal municipal Rosana Abogado y le decían esto, ¿por qué llegar al Ministerio del Interior? Y realmente es algo vergonzoso, pero a veces no tenemos de otra para empezar a sanear un montón de cosas. Yo creo que todo pasa por darle garantía a la ciudadanía a que aquellos que son aquellas personas que se precian de ser buena gente puedan hacer su denuncia, porque sin denuncia también a veces es difícil. ¿Por qué? Porque también nosotros partimos de una realidad jurídica, procesal, en donde si bien es cierto el Ministerio Público tiene la oficiosidad en caso de delito de acción penal pública, también necesitamos más datos, ¿verdad? En el caso que estábamos hablando, lógicamente, que nos ocupa hoy del tema
de este delincuente que abusa de sus víctimas, es un tema mucho más complejo porque ahí ya está el pudor presente, ¿verdad? Y lógicamente alguien que fue víctima no va a querer ir a contar ni siquiera su identidad, porque también tenemos una sociedad que se fija más en los chismes, ¿verdad? Y a quién le va a señalar antes que el tema central de la agenda, que es la delincuencia, ¿verdad? Eso es así. Pero yo digo, tú... Concejal, no sé te si interrumpo el nomás delay allí. nomás- Te interrumpo Hola. nomás ahí un ratito, concejal, por lo siguiente. El caso que te mencionaba, estas víctimas van, denuncian y la policía lo toman en burla, lo toman en joda, le dice, te mencioné el caso, ¿verdad? Decía, seguramente un admirador secreto tuyo que entró a tu casa quería estar contigo. Es decir, estas esa cosas es una desalientan. esa es una vergüenza, Cristian. Mira, en este caso, por ejemplo, sería tan bueno conocer la identidad de la persona, o no hace falta ni conocer. Al mismo director hay que preguntarle en ese horario quién estaba en la oficina de guardia para tomar la denuncia. Y esa persona tiene que ser sancionada, es así de sencillo. Y yo mismo hago público ahora mi compromiso de que en esta sesión ordinaria del día viernes yo voy a solicitar un pronunciamiento por parte de la Junta Departamental a fin de que se tomen cartas en el asunto, porque nadie puede ser burlado en la protección, en la tutela que el Estado tiene que tener para con su seguridad. Ahora, concejal, aparte de estos pronunciamientos que son testimoniales y también como un mensaje a las instituciones encargadas de seguridad, este Consejo de Seguridad, Consejo Departamental de Seguridad, ahora se va a dar trámite para una convocatoria a las autoridades policiales. ¿Para cuándo sería esto, concejal? Y eso depende, en este caso también de la disponibilidad y de la acción también del Ejecutivo Departamental, Cristian, porque me dijeron desde la Secretaría de la Junta, de hecho nosotros acordamos como concejales también solicitar al gobernador el impulso de esto, porque recae un poco sobre su responsabilidad de tomar impulso para que tenga funcionamiento este consejo por imperio de la ordenanza, y dependemos de eso con la fecha. Yo estimo y abogo que sea ya para la semana venidera, ¿verdad? Porque esto es urgente, nosotros no podemos esperar a que se calmen todas las cosas, otra vez entre comillas, para poder accionar, ¿verdad? Yo creo que sería para la próxima semana. El señor gobernador también, entiendo yo, una persona totalmente interesada en estas cuestiones de fundamental importancia para la tranquilidad y el desarrollo del departamento, así que hoy me confirmaron de que iban a enviar la nota al Ejecutivo Departamental para ello. Concejal, sin duda alguna hay toda una ciudadanía expectante a una acción ante esto. Y sabemos que lo que ustedes pueden hacer no pueden salir a buscar al delincuente y atraparlo o firmar una orden de detención, pero creo que este Consejo Departamental de Seguridad podría hacer un pronunciamiento también exigiendo respuesta o acciones de estas instituciones encargadas de seguridad y justicia, porque estamos llegando más allá, es decir, en vez de retroceder en materia de inseguridad, estamos avanzando, es decir, la inseguridad avanza y la seguridad disminuye. Vamos ahora llegando al límite de que la señora que está trabajando para mantener el estudio de su hija, que vino a Coronel Oviedo a alquilar una habitación e ir a la universidad, tenga que estar en zozobra ella, su hija y toda la familia. Es decir, esto es terrible, concejal. Totalmente, Cristian. A mí me apena demasiado. Ahora bien, conforme describía la situación con mayores detalles, también me venía a la cabeza lo siguiente. También hay otras instituciones que deben un poco ser un tanto responsables de todo esto, ¿verdad? Yo estoy casi seguro de que este tipo de hechos delictivos están motivados también por la esfera de los estupefacientes, ¿verdad?
porque ese es otro problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Cómo funcionamos ahí, en este caso, con las medidas preventivas y con las medidas represivas, la misma Senato y cómo está trabajando, ¿verdad? De hecho, para este consejo se sugirió de que se le cite también, o se le curse invitación, mejor dicho, a instituciones como la Senato, que indudablemente es algo totalmente conexo con esto, ¿verdad? Nosotros, valga decir otra vez lo que ya repetía en otras ocasiones, vos mirá los fines de semana en nuestra avenida y Oviedo cada vez está peor en materia de anarquismo urbano. Y eso grafica de que hay algo que está creciendo y que no se ataja, ¿verdad? Pero sí o sí, en este caso hay que hacer algo, Cristian, indudablemente, porque uno no puede permitir de que esa intranquilidad hoy esté instalada en nuestra ciudad, ¿verdad? A mí me sorprende un poco, y no sé los detalles a nivel procesal, a nivel investigativo fiscal, qué fue lo que pasó y por qué directamente esta persona no está siendo capturada. Escuché que mencionaron que tenía medida cautelar de arresto domiciliario. Sí, el supuesto atacador. Y obviamente esto no está. ¿Y por qué hecho sería eso? Por robo. Uh-huh. Y en estos casos, mira, a uno le sorprende un poco. Ojalá, de pasar lo escuché al ministro del Interior, también entrevistado por el tema de las pulseras estas electrónicas, que ojalá realmente sean una salida y que no sea motivo otra vez una catapulta para otras cosas de beneficio a nivel político. Pero es la única manera de controlar este tipo de cosas, ¿verdad? Hay que ser sincero también que el arresto domiciliario, como una medida menos gravosa, la privación de libertad, ha sido siempre más un negocio que otra cosa, ¿verdad? Porque termina siendo una libertad ambulatoria, claro, totalmente, y que también sirve de negocio para que cuando una barrera policial le agarre a una persona procesada, automáticamente le digan de escena de droga, y entonces se consuma ahí otro hecho delictivo que sabemos que es, ¿verdad? Sí, ahora, concejal, y por último, ya esto agradeciendo mucho tu tiempo, el esquema de seguridad existe, es decir, la prisión domiciliaria, pero el tema es cuál es la voluntad que existe para hacerla cumplir. Este policía que le dicen, saliste de tu casa, no le dice para decirle, ¿sí? Señor, acá tenés que irte de vuelta preso, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Vos podés tener la pulsera, podés tener todo, ¿verdad? El que maneja la pulsera puede borrar o anular tu rastreo, como ya hicieron en varios registros, incluso de la Interpol aquí en Paraguay. Es decir, aquí hay un problema mucho más grave que infraestructura, que es la corrupción y como vos lo describiste, el amor al dinero a costa de cualquier cosa. Creo que ese es el problema mayor aquí, que nos está impidiendo tener acciones de las instituciones y sus representantes. Así es, Cristian. Yo espero que esto vaya mejorando de manera paulatina. Creo que es una lucha muy larga la que se va a tener. Yo prefiero ser franco antes que ser populista. No es algo que vamos a erradicar de la noche a la mañana, pero requiere de gente con coraje y sobre todo de que demos un mensaje inspirador, ejemplificador a la gente. Nosotros acá pues el pueblo se pregunta, Cristian, llegado un momento dado, va Eric la completeíta las obligaciones fueran si es que tal persona que está en tal puesto político termina haciendo esto, o si yo veo que mi vecino que se candidató a tal cargo después de 2 años ya termina teniendo una mansión. Esa pues es la contradicción social que surge en nuestro país. Nosotros para inspirarle a nuestra gente tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Hay gente que adopta una carrera determinada no por vocación, solamente porque sabe que en el transcurso de 1 año se va a volver millonario. Entonces, estamos jugando con fuego permanentemente. Y yo creo que lo que tenemos que también es tratar de despojarnos un poco más de esa diplomacia absurda. Vivimos también en una parte del país donde somos condescendientes con gente que no hay que ser condescendiente. Nos callamos convenientemente a muchas cosas. Y por otro lado, algo fundamental que quiero decir,
también, y voy a ser incluyente para no sonar nomás soberbio, ¿verdad? Nosotros mismos nos encargamos de alimentar la maquinaria de la corrupción. ¿Cómo? Cuando queremos que se nos facilite tal trámite, cuando hablamos con un secretario de un juzgado para apurar algo y le estimulamos de una manera determinada, cuando buscamos favores por encima de lo legal, ñandeboí la ñambraí a la cancha. Y eso alcanza a todo y a todos. Entonces, es momento también de que nosotros hagamos una mea culpa como sociedad, porque funciona así. Entonces yo digo, despojémonos de esa hipocresía social y construyamos juntos un camino más sano, ¿verdad? Porque en algún momento nos va a tocar a todos esto que es una bola de nieve y viene para llevarse todo. Yo discrepo en algunas cosas de tus últimas apreciaciones por lo siguiente, concejal. Resulta que la carga de la institucionalidad tiene la institución y sus representantes. Si vos, como abogado, denunciás a un funcionario que encajonó tu expediente porque no le diste el aceite necesario, a lo mejor va a ser peor para vos y entonces vos decís, bueno, yo tengo que resolver este problema y voy por lo que me imponen, porque quien impone ese modelo es la institución, el representante de la institución. El ciudadano común o el profesional que acude a la justicia busca en primera instancia ir por el camino correcto, pero cuando ve que allí encuentra la traba, opta por lo otro. Es decir, la carga de responsabilidad es de la institución que te impone ese modelo de trabajo, entre comillas. Yo estoy de acuerdo contigo, Cristian. A lo mejor hay una reprochabilidad mayor al Estado en su esfera, en este caso jurisdiccional, o en su expresión judicial a través de las instituciones. Ahora, nosotros no podemos despojarle, desde mi punto de vista, también de esa responsabilidad, una sociedad que, reitero, es la que se encarga de producir autoridades en el Paraguay. La clase política no es una creación que deviene de una divinidad ni de otro planeta. La clase política es producto de una sociedad que también baila de alguna manera el compás de la corrupción. ¿Cuánta gente hay, Cristian, que no está metida en política hoy? ¿Verdad? Que no se candidató, ni siquiera estaba afiliado, pero es el que más negocio está haciendo a través de un político. No ya aparece, no ya está la joa. Entonces, nosotros tenemos también una sociedad que tiene que asumir esa responsabilidad, porque también todo funciona a fuerza de demanda. Es una comparación un poco odiosa la que te voy a hacer, pero es como el comercio. Cuando hay demanda, se encarecen los precios. Es una pena, pero yo por lo menos abogo por eso, porque la solución... lo ideal es eso. Sí, mira, yo creo que nosotros tenemos que trabajar, como un ejemplo, ¿qué pasa de una criatura que está siendo formada en escolar básica, ¿verdad? En la educación? ¿Qué pasa? Él le hablan de los mejores principios y valores humanos, inclusive cristianos, pero se va a la casa y ve otra cosa. Ajá. Primera contradicción. Va creciendo, va escuchando cosas, y esa misma persona es la que a lo mejor el día de mañana se convierte en diputado, en senador. Entonces, ¿de dónde salió la criatura? ¿De dónde viene arrastrando ese aprendizaje torcido de las cosas? Recién cuando llega a la política. Nuestra solidez que tenemos que mantener al momento de llegar a una esfera como la política, que tiene muchos padecimientos, tiene que venir de otras circunstancias, y sobre todo de circunstancias totalmente externas a la situación presente de la esfera política. Entonces tenemos que trabajar en una sociedad más sana. A veces, Cristian, mira, yo sé que a nosotros que somos demócratas, asumo esto al decirte, porque lo escucho a ustedes también con esa defensa irrestricta de los derechos. Sí. Para nosotros, las instituciones y el Estado es el que tiene que ser
por excelencia de los derechos y sobre todo el que vele por el Estado de Derecho, por ese ideal de Estado de Derecho que decimos. Pero hay que ser consciente también que a veces, y me certificarán ustedes que son periodistas y ya han visto mucho de esto que voy a mencionar, a veces la condena social tiene mucho más peso que esa ansiada condena oficial por parte de un poder determinado del Estado. Entonces, a veces relativizamos mucho las cosas e insisto, ese tipo al que le criticamos que está metiendo la mano en la lata, que a lo mejor tiene un mal proceder en su gobierno, es una persona que salió de la sociedad misma. No quiero entrar en una esfera sociológica en esta discusión porque no es nuestra intención, pero a mí me preocupa eso, Cristian, porque si está mal calculado. Esa es la... ¿Cómo vamos a terminar nosotros con este gran problema que tenemos en Paraguay? Que tiene que ver con los malos procesos de gobierno, independientemente del color partidario, lo que sea. Y yo no encuentro otra cosa que trabajar en la sociedad, en una educación, pero bien planificada. Porque si no, nosotros vamos a buscar miles y miles de mecanismos. Vamos a darle plata para infraestructura a la Policía Nacional, a lo mejor a la misma Fuerza Armada. Vamos a tratar de elegir supuestamente al mejor candidato para un determinado cargo electivo. Pero al final, el compás de la música va a ser impuesto otra vez por la cultura. Y esa cultura tenemos que sanear. Y aquí quiero dar un componente. Lo que vos planteás, concejal, es una construcción social. Sin embargo, creo que hay que dar un componente inmediato y que está deteriorando demasiado a la sociedad, a la gente, a las instituciones, que es la normalización de los hechos que están mal. Es decir, un político hace algo malo y la gente dice, sí, y ella potente ahí, ¿verdad? Es decir, hay que señalar lo que está mal y quién lo hace mal. La normalización de las cosas que están mal hechas creo que es una acción inmediata que podríamos nosotros hacer y creo que señalar, y esto que acababas de decir hace rato, ¿verdad? Tenemos que ser coercitivos con una policía inoperante. Y bueno, es decir, hay que empezar a señalar cosas y con nombres y apellidos. Creo que es una cuestión a corto plazo que podría también generar una construcción social y fíjate vos que las conductas son repetitivas en la sociedad. Cuando una persona ve que alguien tira una basura, el otro tira y el otro tira y el otro tira, y a la viceversa también, cuando una persona ve que alguien junta una basura, el otro va juntando, el otro va juntando. Es decir, esta señalización de las cosas que están bien o que están mal creo que es un factor que podría generar una acción inmediata porque hay cosas urgentes que resolver, concejal. Totalmente de acuerdo, Cristian. Yo creo que hay medidas que son urgentes, que uno obviamente no puede esperar esos 30 años de evolución en la sociedad y mientras tanto dejar que la gente sea vulnerada en sus derechos, que sea despojada de sus cosas, de sus bienes, y que sigan habiendo, digamos, situaciones de mucha injusticia. A lo que voy nomás es de que si queremos encontrar una respuesta a una solución un poco más efectiva, es entender que esto requiere un proceso, ¿verdad? Yo espero que las autoridades que hoy conformamos la esfera de la decisión política en el Paraguay, sobre todo en el departamento del Caguazú, demos mensajes claros, ¿verdad? Los ejemplos inspiran, eso yo no tengo la menor duda. Nosotros necesitamos que la ciudadanía vea de que no estamos, porque ¿qué es lo que se dice? Siempre cuando un político habla, sea en una entrevista, en una reunión política, lo que sea, dicen, y político y te dice, porque lo que quiere significar es que sus palabras tienen solamente un fin electoralista o populista y no así de real acción o de combate a situaciones que ameritan la censura, por decir de alguna manera. Entonces, yo creo de que es momento de que nosotros nos empoderemos de este momento y que podamos hacer que la gente vuelva a confiar. Porque también la gente
termina teniendo un comportamiento para nada cívico, rozando lo delictivo en algunos casos, a medida de que no confía en una justicia, en la buena voluntad de sus autoridades, ¿verdad? Entonces esto hay que ir cambiando a poco. Pero por el tema presente que nos convocaba el día de hoy, decirte, Cristian, que yo en lo particular voy a hacer esa solicitud en la Junta, porque más allá de que sea algo meramente declarativo, en este país es la presión otra vez que le mueve a la gente. Yo estoy seguro que si somos bien vehementes y le damos seguimiento a esto, algo vamos a conseguir. No tengo la menor duda. Es dedicarse nomás y priorizar las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Acá de repente nos juntamos toditos para atender una determinada cuestión, pero después se queda por el camino. El seguimiento es nuestro problema, Cristian. Si nosotros somos suficientemente obstinados en nuestra actitud, en nuestras posiciones, yo creo que algo vamos a conseguir, ¿verdad? Randy Soto, muchas gracias por tu tiempo y vamos a estar atentos a todo lo que pueda surgir. El gobernador ahora está en Asunción, creo que está también en el acto de asunción, de graduación de nuevos policías, así que a lo mejor está con el ministro del Interior y pueda plantear también algo sobre el punto. Gracias, Randy, por tu tiempo y esta extensa entrevista. Por favor, muchas gracias a ustedes, Cristian. Estamos siempre a las órdenes para hacer receptáculo también de las inquietudes ciudadanas. Un fuerte abrazo.